La noche del 3 de diciembre se convierte en escenario de un operativo que paraliza uno de los centros comerciales más concurridos de Ecatepec durante la temporada navideña. Elementos de la Policía Municipal y personal de la Secretaría de Marina logran la detención de Aldo N., conocido en el bajo mundo como El Balú, identificado como integrante activo del grupo criminal La Choquiza. El aseguramiento ocurre en medio del tianguis navideño, instalado en el fraccionamiento La Guadalupana, donde cientos de familias realizan sus compras de temporada, sin imaginar que se encuentran a metros de un objetivo prioritario para las autoridades federales. Los hechos se desencadenaron minutos antes de las 8 de la noche, cuando el centro de mando de Ecatepec recibe múltiples llamadas de vecinos alertando sobre detonaciones de arma de fuego dentro del bazar navideño. Testigos reportaron que un grupo de personas alteraba el orden público entre los puestos de artesanías y comida típica, generando pánico entre comerciantes y compradores. La respuesta de las corporaciones fue inmediata, movilizando unidades de la Policía Municipal, que coordinaron acciones con elementos de la Fuerza de Tarea Marina para ubicar a los responsables de las detonaciones. Al llegar al lugar, los agentes identificaron al sospechoso principal, portando un arma de fuego de manera visible. El Balú intentó huir al notar la presencia policial, aprovechando la aglomeración de personas que recorrían los pasillos del tianguis. Sin embargo, los oficiales lograron cercar la zona y alcanzarlo sin que se registraran disparos durante la persecución inicial. La situación pareció controlarse en cuestión de minutos, pero lo que nadie anticipó fue la reacción violenta de algunos comerciantes del lugar. Según diversas fuentes, un grupo de vendedores ambulantes intentó impedir la detención del Balú, interviniendo físicamente contra los elementos policiales. Lo que comenzó como empujones y gritos, escaló rápidamente a una situación de caos absoluto. Hubo golpes con palos y tubos contra las patrullas, disparos al aire para intimidar a los agentes, y daños considerables a varios vehículos de comerciantes estacionados en los alrededores. Videos virales que circularon en redes sociales muestran el desorden, con personas corriendo entre los puestos navideños mientras escuchan detonaciones dispersas. En medio de la confusión, un menor de edad resultó atropellado accidentalmente cuando uno de los vehículos intentaba salir de la zona de conflicto. Afortunadamente, el niño no presentó lesiones graves, pero el incidente incrementó la tensión en el área. Familias completas corrieron buscando refugio, dejando abandonadas sus bolsas de compras mientras la situación se salía de control. El tianguis navideño, que minutos antes era un espacio festivo lleno de luces y música, se transformó en escenario de violencia y desorden público. Pese a la resistencia, los elementos lograron mantener el control del detenido y realizar la revisión correspondiente. Durante la inspección, se le encontró al Balú una pistola calibre 32 con un cargador abastecido de 8 cartuchos útiles. El arma no presentaba modificaciones, ni era de alto poder, pero su portación en un espacio público lleno de civiles representaba un riesgo considerable para la seguridad de cientos de personas que transitaban el lugar. El sospechoso fue asegurado y trasladado de inmediato a las instalaciones correspondientes, mientras elementos adicionales acordonaban el área para restablecer el orden. De acuerdo con reportes oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Balú es considerado un objetivo prioritario a nivel federal debido a su participación en múltiples delitos de alto impacto. Las autoridades lo señalan como presunto responsable de actividades relacionadas con extorsión a comerciantes, despojo de viviendas mediante invasiones violentas, homicidios selectivos contra rivales o testigos, tráfico ilegal de armas, venta de drogas al menudeo en colonias populares, y cobro de piso o cuotas ilegales a residentes y negocios establecidos. Durante su arresto, el detenido alardeó abiertamente de su afiliación a La Choquiza, confirmando su vínculo directo con la organización criminal, que opera principalmente en municipios del Valle de México, como Ecatepec, Tultitlán y Nezahualcóyotl. Esta actitud desafiante ante las autoridades refleja el nivel de impunidad percibida por algunos integrantes del grupo, quienes han operado durante años bajo la protección de redes de complicidad que involucran a funcionarios corruptos y autoridades locales. Tras su aseguramiento, Aldo N. fue trasladado directamente a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada de la Fiscalía General de la República. En estos momentos se define su situación legal, aunque autoridades federales anticipan que enfrentará investigaciones por múltiples delitos que podrían derivar en sentencias severas. Hasta el momento no se han presentado cargos formales de manera pública, pero fuentes cercanas al caso
confirman que el expediente incluye testimonios de víctimas de extorsión y evidencia material recopilada durante meses de labores de inteligencia. La detención del Balú se enmarca dentro de la operación policial navideña, un esfuerzo coordinado entre diferentes niveles de gobierno para reducir la incidencia delictiva en zonas de alto tráfico comercial durante la temporada festiva. Tianguis, bazares y centros comerciales improvisados se han convertido en puntos estratégicos donde grupos criminales realizan cobros ilegales a vendedores, además de utilizarlos como espacios para distribución de drogas al menudeo y reclutamiento de jóvenes para actividades ilícitas. La Choquiza emerge como una organización criminal relativamente nueva en el panorama delictivo del Valle de México, pero su impacto en comunidades vulnerables ha sido devastador. El grupo se consolida alrededor del año 2020 como una célula especializada en extorsión y despojo, adaptando modelos criminales de otros países al contexto suburbano del Estado de México. Su nombre genera confusión entre algunos analistas que intentan vincularlo con grupos sudamericanos, pero la realidad es que se trata de una estructura local que aprovecha las condiciones de impunidad y pobreza en municipios densamente poblados. Las operaciones de la Choquiza se caracterizan por su violencia desmedida contra población civil. El grupo se especializa en invadir viviendas mediante amenazas armadas, obligando a familias enteras a abandonar sus hogares para posteriormente vender o rentar las propiedades a terceros. También implementan el sistema de préstamos gota a gota, una forma de usura donde ofrecen dinero rápido a tasas exorbitantes y cobran mediante amenazas e intimidación física. Comerciantes de tianguis, vendedores ambulantes y pequeños negocios son víctimas constantes del cobro de piso, una cuota ilegal que deben pagar semanalmente para poder operar sin represalias. El narcomenudeo representa otra de sus fuentes principales de ingresos. El grupo controla puntos de venta en colonias populares de Ecatepec, donde distribuyen principalmente cristal, marihuana y cocaína en pequeñas cantidades. Esta actividad genera violencia constante con grupos rivales que buscan controlar los mismos territorios, derivando en balaceras que afectan directamente a residentes inocentes. Las ejecuciones selectivas contra personas que se resisten a pagar extorsiones o que testifican ante autoridades son otra característica del grupo, sembrando terror en comunidades donde la confianza en las instituciones es prácticamente inexistente. El líder principal de la Choquiza, Alejandro Gilmare Mendoza Díaz, conocido como El Choco, fue detenido el 10 de septiembre en Plaza Las Américas de Ecatepec por elementos federales. Las autoridades lo vincularon a proceso por delincuencia organizada, secuestro exprés y privación ilegal de la libertad. Su captura representó un golpe significativo para la estructura criminal, aunque no desarticuló completamente sus operaciones debido a que otros operadores continuaron las actividades delictivas en diferentes colonias del municipio. Días después, el 27 de septiembre, autoridades estatales lograron la detención de Zulma N., conocida en el ambiente criminal como La Güera, identificada como líder regional del grupo. Fue arrestada junto a un ciudadano colombiano, identificado como Andrés N., ambos acusados de participar en esquemas de extorsión y despojos violentos de propiedades. La presencia de extranjeros en la estructura criminal llamó la atención de investigadores, quienes detectaron que la Choquiza había reclutado a ciudadanos colombianos con experiencia en métodos de extorsión utilizados en su país de origen. En septiembre, también se registraron 5 capturas adicionales en la colonia Héroes de Granaditas, donde elementos de seguridad aseguraron a presuntos integrantes del grupo que portaban armas de fuego, sustancias ilícitas y más de 200,000 pesos en efectivo. El operativo confirmó que la organización mantenía casas de seguridad en diferentes puntos estratégicos de Ecatepec, utilizadas para almacenar armamento, drogas y dinero producto de extorsiones. En noviembre, la detención de Ricardo N. por extorsión y tomas clandestinas de agua demostró que el grupo diversificaba sus actividades criminales, incluyendo el huachicoleo de servicios básicos para vender agua a colonias marginadas. Las investigaciones también revelaron vínculos preocupantes entre la Choquiza y figuras políticas locales. El Choco buscaba activamente incursionar en la política municipal, con supuesto apoyo de Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec por Morena, quien presuntamente filtraba información privilegiada sobre operativos policiales. Estos señalamientos generaron controversia en redes sociales, donde usuarios compartieron evidencia fotográfica de reuniones entre funcionarios municipales y personas identificadas como operadores del grupo criminal. También surgieron conexiones con Sandra Cuevas,
exalcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, quien admitió en redes sociales haber tenido malos gustos al referirse públicamente a El Choco. Estas revelaciones pusieron en evidencia cómo grupos criminales locales tejen redes de complicidad con autoridades de diferentes niveles, garantizando impunidad para sus operaciones mediante protección política y filtración de información sensible sobre investigaciones en su contra. El debilitamiento de la choquiza se hace evidente con más de 20 detenciones registradas durante el año 2025, incluyendo a 3 ciudadanos colombianos y varias funcionarias municipales acusadas de complicidad. Sin embargo, este vacío de poder representa un riesgo adicional para la seguridad en Ecatepec, ya que el Cártel Jalisco Nueva Generación busca activamente expandir su presencia en el municipio, uno de los más violentos y densamente poblados del país, con aproximadamente 1.600.000 habitantes. La Operación Caudal, implementada por autoridades estatales y federales, busca erradicar las redes de extorsión que operan en el Estado de México, pero los resultados han sido limitados. Mientras algunos operadores son capturados, otros emergen rápidamente para ocupar los espacios vacíos, manteniendo activos los esquemas de cobro ilegal a comerciantes y residentes. La percepción ciudadana es que las detenciones representan victorias mediáticas sin impacto real en la reducción de la violencia cotidiana que enfrentan las comunidades. Ecatepec registró una ligera disminución en homicidios durante noviembre, pero la extorsión y las balaceras continúan siendo problemas críticos. El 9 de noviembre, aparecieron 2 hombres maniatados, torturados y emplayados en la cajuela de un Chevrolet Onix en la colonia Matsi II, en un aparente ajuste de cuentas entre células criminales. El 12 de noviembre, motosicarios asesinaron a Jesús Gabriel Solís, conocido como Don Chuy, y a Uziel García, ambos líderes de agrupaciones de tianguistas en Río de Luz, en un crimen vinculado al control de espacios comerciales durante la temporada navideña, donde se cobran hasta 1.500 pesos por metro cuadrado a vendedores ambulantes. La situación en Ecatepec refleja una crisis de seguridad profunda donde grupos criminales locales, autoridades corruptas y sindicatos de comerciantes operan en complicidad para mantener esquemas de explotación contra la población más vulnerable. La captura del Balú representa un avance en las labores de inteligencia, pero la estructura criminal que permite estas operaciones permanece prácticamente intacta, garantizando que nuevos operadores surjan para continuar con las actividades ilícitas que han convertido a Ecatepec en uno de los municipios más peligrosos del país. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, tras la difusión de videos que documentaron el caos en el tianguis navideño. Usuarios de plataformas como X compartieron grabaciones desde diferentes ángulos, mostrando el momento exacto de la intervención policial y la posterior resistencia de comerciantes que intentaron obstruir el operativo. Publicaciones de cuentas como Halcon11 alcanzaron miles de reproducciones, generando debates sobre la seguridad en espacios públicos durante festividades decembrinas. Comentarios de residentes expresaban frustración ante la impunidad percibida en Ecatepec, cuestionando cómo un objetivo prioritario podía transitar libremente por un bazar lleno de familias sin que autoridades locales detectaran su presencia previamente. La narrativa predominante señalaba que operadores criminales se sienten tan protegidos que no temen exponerse en eventos masivos, confiando en redes de complicidad que les garantizan alertas tempranas sobre movimientos policiales. Comerciantes del fraccionamiento La Guadalupana enfrentan ahora un dilema complejo tras los acontecimientos. Varios vendedores admitieron de manera anónima que el cobro de piso es una realidad semanal en tianguis de la zona, donde operadores de diferentes grupos criminales exigen entre 500 y 2.000 pesos, dependiendo del tamaño del puesto y el tipo de mercancía. Quienes se niegan a pagar enfrentan amenazas directas, destrucción de productos o incluso agresiones físicas que los obligan a abandonar sus espacios comerciales. Esta situación genera un círculo vicioso, donde comerciantes prefieren pagar las cuotas ilegales antes que denunciar ante autoridades en quienes no confían, perpetuando esquemas de extorsión que drenan recursos de familias que apenas sobreviven con sus ventas diarias. El incidente del 3 de diciembre expuso públicamente esta realidad, pero también dejó en evidencia que algunos vendedores están dispuestos a defender a los mismos criminales que los extorsionan, posiblemente por temor a represalias posteriores o porque mantienen vínculos económicos directos con las estructuras delictivas. Las autoridades municipales y estatales reconocen que los desafíos para garantizar seguridad en Ecatepec son enormes.
Con una extensión territorial de 55 kilómetros cuadrados y una densidad poblacional de casi 30.000 habitantes por kilómetro cuadrado, el municipio presenta condiciones ideales para que grupos criminales operen con relativa libertad. Colonias enteras carecen de presencia policial constante, permitiendo que células delictivas establezcan casas de seguridad, puntos de venta de drogas y centros de operaciones sin interferencia significativa. La operación policial navideña busca incrementar vigilancia en zonas comerciales estratégicas, pero los recursos son limitados frente a la magnitud del problema. Elementos policiales enfrentan amenazas directas contra sus familias, corrupción institucional que filtra información sensible y falta de coordinación efectiva entre corporaciones municipales, estatales y federales, que permite que detenidos sean liberados rápidamente por inconsistencias en carpetas de investigación o presiones políticas de funcionarios comprometidos con grupos criminales. El caso del Balú también ilustra una tendencia preocupante donde grupos criminales locales utilizan eventos masivos como escenarios para demostrar control territorial. Tianguis, ferias patronales, conciertos gratuitos y festividades religiosas se convierten en espacios donde operadores circulan abiertamente, cobran cuotas a comerciantes y realizan actividades de narcomenudeo bajo la premisa de que la aglomeración de personas dificulta la acción policial. Esta estrategia genera terror psicológico en comunidades que entienden que ni siquiera en eventos familiares están a salvo de la presencia criminal. La detención ocurrida en pleno bazar navideño representa un mensaje simbólico de autoridades federales sobre su capacidad para actuar incluso en condiciones complejas, pero residentes de Ecatepec expresan escepticismo sobre si estos operativos generarán cambios sostenibles o si simplemente serán golpes mediáticos que no transforman la realidad de violencia e impunidad que enfrentan diariamente en sus colonias.